Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again. השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה אנו עוברים את Aleluya. Nos sentimos honrados sobremanera por esta invitación de poder estar aquí hoy y compartir con ustedes la riqueza de la palabra de Dios. Quiero agradecer a toda la comunidad, al pastor Alejandro, que está aquí también, la confianza que han depositado en nosotros para compartir la palabra. Ese es un acto de fe, porque usted no sabe lo que yo voy a decir. Confiamos que cuando concluya la jornada de hoy, tanto el pastor como su equipo de trabajo y todos vosotros podáis decir confiadamente: Dios nos ha visitado en este día. Eso es lo que más queremos y lo que más anhelamos. Quiero también agradecer a los pastores amigos, a los colegas y a mis hermanos del equipo de trabajo de nuestra alianza aquí en el país, el hacer posible la reunión de este día aquí. Al Rosh Reuel, a nuestro hermano el Moré Santos, y a todo el equipo de trabajo que les une a ellos, que hoy han hecho posible que estemos acá. Quiero agradecer a uno de nuestros discípulos de Nueva York, el hermano Paolo, que vino desde New York para acompañarme y para cuidarme en este viaje. Ustedes lo ven ahí, eso es cinta negra. Ese hombre vuela por encima de mí. Gracias, Paolo, por estar aquí y acompañarme en este viaje. Bendito sea el eterno Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Bendito es Él que dice y hace. Bendito es Él que promete y cumple. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Como habrán escuchado por el anuncio de la radio y otros medios de información, la conferencia que vamos a compartir con ustedes lleva por título
los 2 olivos. En algunas ocasiones dijeron los 3 olivos. Como ahí, ¿no? Entonces, ¿son 2 o son 3? Bueno, vamos a ver si son 2 o si son 3. Primero que todo, quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a buscar en el capítulo 11 de esta carta y vamos a leer a partir del verso 17. Romanos capítulo 11 a partir del verso 17. En esta versión que tengo aquí, leemos de la siguiente manera: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, y ahí tenemos el primer olivo. Entonces, miren acá. Vamos a imaginar que este es el olivo silvestre. No se parece en nada a un olivo de verdad, pero nos lo va a representar muy bien. Nosotros acá en América no tenemos plantaciones de olivo, pero en toda la cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente, Europa, especialmente España, el olivo es una planta muy conocida, como para nosotros decir el mango o el naranjo. Esta planta que está aquí, esta palmita, llamáis palmita, ¿verdad? A esto aquí va a representar este primer olivo que Raúl dice ahí, apóstol Pablo dice ahí, tú siendo olivo silvestre. Vamos a seguir leyendo. Si tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y ahora tenemos otro olivo aquí. Vamos a seguir leyendo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero levantarás una objeción: las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe obediente, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe obediente puedes quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero bondad contigo si permaneces en esa bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo habla de un olivo natural, y ese olivo natural va a estar representado con esta planta que está aquí. Tenemos entonces un olivo silvestre representado aquí y un olivo natural representado acá. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Mover un poquito el ventilador. Para poder entender toda la riqueza que tenemos aquí en esta escritura, hay algunas cosas que son importantes considerar. Primero, ¿cómo fue que se formó la congregación en Roma? Hay muchas teorías. Una teoría dice que fue el apóstol Pedro quien estableció esta iglesia en Roma. Otra teoría dice que fue el apóstol Pablo quien estableció la iglesia en Roma. Hay diferentes teorías. A la verdad, no se puede determinar con certeza cómo fue que se formó la iglesia en Roma, a la cual Pablo escribe esta carta. La teoría más acertada es la que presenta la propia evidencia interna del Nuevo Testamento. Si uno va, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, usted observará que allí se hace una lista de todos los judíos que subieron a Jerusalén en aquel año 30 del primer siglo para santificar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot en hebreo, la fiesta de las semanas. Y la costumbre establecida por los mandamientos de la Escritura establecen que hay 3 fiestas bíblicas que solamente se pueden santificar en Jerusalén. Esas 3 fiestas son Pascua, Pesach, Pentecostés, Shavuot, y Sukkot o tabernáculos. No importa dónde usted viviera, en los días cuando el templo estaba en pie en Israel, todo judío que quería santificar estas fiestas tenía que subir a Jerusalén. Si usted vivía en Babilonia, tenía que subir a Jerusalén. Si usted vivía en Egipto, tenía que subir a Jerusalén. Si usted vivía en la Galilea, tenías que subir a Jerusalén. Si tú vivías en Jericó, tenías que subir a Jerusalén. No se podía celebrar ninguna de estas 3 fiestas fuera de la ciudad de Jerusalén. Consecuentemente, los judíos de Roma subieron también a Jerusalén para santificar esta fiesta.
Y en medio de esta fiesta, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, la fiesta que conmemora el día de la Biblia para Israel, el día de la Torá, la fiesta de Pentecostés, que es desde el punto de vista de la teología judía, la fiesta que conmemora la creación de el pueblo de Israel como nación, se dio aquel extraordinario discurso del apóstol Pedro, en el cual 3,000 judíos reconocieron que Yeshua, Jesús de Nazaret, Yeshua, era el Mesías prometido. Cuando estos judíos regresaron a las ciudades de orígenes, entre las cuales estaba la ciudad de Roma, compartieron con el resto de la comunidad las buenas noticias que habían escuchado y recibido en Jerusalén. Y como resultado de eso, toda la comunidad en Roma recibió la buena noticia de la redención a través de Yeshua, el Mesías de Israel. Y fue así, posiblemente, que se formó esta comunidad. Ahora bien, el pueblo de Israel, en los días que se narran los eventos contenidos en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel tenía la mayor cantidad de sus hijos viviendo fuera de Israel. Israel para aquella época no era un estado soberano, estaba dominado por fuerzas extranjeras, específicamente por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía el control político y militar de toda aquella región, incluyendo Israel. Consecuentemente, el Estado judío no era un Estado soberano, sino que estaba bajo el dominio político y militar de Roma. Esto causó que muchos judíos vivieran fuera de Israel. Y donde quiera que los judíos se reúnen y viven, eventualmente se levanta un pequeño templo que llamamos sinagoga. Y en la sinagoga se leen los profetas, se lee a Moisés, se explica al pueblo el significado de esas palabras. Y muchas personas no judías venían a la sinagoga y oían del Dios de Israel. Así que en las sinagogas judías estaban los judíos y también estaban los gentiles que se interesaban por el Dios de Israel. Muchos de esos gentiles abandonaron sus ídolos y se convirtieron al Dios de Israel. A esos gentiles que abandonaron sus ídolos y se convirtieron al Dios de Israel, el Nuevo Testamento llama temerosos de Dios. De manera que cada vez que usted lee el Nuevo Testamento y se encuentra con esa frase, temerosos de Dios, sepa que es una referencia a gentiles que abandonaron sus ídolos y se convirtieron al Dios de Israel, pero no se hicieron judíos. Seguían siendo gentiles, pero ahora
completamente divorciados del paganismo, sirviendo al Dios de Israel. Le llamaban temerosos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Hechos, usted seguramente recordará el incidente de Pedro, el apóstol Pedro, en casa de Cornelio. Y se nos dice allí que Cornelio era temeroso de Dios. ¿Qué significa que Cornelio era temeroso de Dios? Cornelio no era judío, era romano, era un militar romano. Cornelio había abandonado la idolatría, el paganismo, y se había convertido al Dios de Israel. Y consecuentemente es visto en la Escritura como temeroso de Dios. Ahora, cuando un temeroso de Dios decidía convertirse al judaísmo y hacerse judío, también podía hacerlo si lo quería. Y en ese caso, que también ocurrió y que sigue ocurriendo en toda la historia de la humanidad, en ese caso el título que reciben es prosélitos. Prosélitos. Entonces, cada vez que usted encuentra en el Nuevo Testamento esa nomenclatura de temerosos de Dios y prosélitos, se refiere a personas que no nacieron judías, biológicamente hablando, sino que en el primer caso abandonaron la idolatría y se convirtieron al Dios de Israel y guardaban los mandamientos que estaban prescritos para los temerosos de Dios. Y aquellos que son identificados como prosélitos eran previamente temerosos de Dios, que en un punto determinado de sus vidas decidieron hacerse judíos y ahora guardaban todas las prácticas y costumbres judías como uno más de Israel. Entonces, en la comunidad de Roma estaban representados estos tres grupos. Había judíos biológicos, había temerosos de Dios y había prosélitos. Los tres grupos estaban ahí presentes. Debido a las limitaciones de tiempo que tenemos para esta conferencia, y no quiero que ustedes lleguen demasiado tarde a sus casas hoy, no voy a mencionar una serie de factores de carácter teológico y legal que se da en todo este proceso, pero eventualmente con esta información que les estoy dando, ustedes mismos cuando lean el Nuevo Testamento podrán darse cuenta, esto se refiere a estos, esto se refiere a estos, y podrá ubicar mejor lo que yo estoy compartiéndoles en esta tarde. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Entonces, ¿quién es un temeroso de Dios? Un gentil que ¿qué? Y un prosélito. ¿Quién es un prosélito? Se hizo judío completo. ¿Ok? Se hizo judío. Las dos cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia principal entre un temeroso de Dios y un prosélito? La diferencia está aquí. Un prosélito es una persona no judía que abandona los ídolos, decide unirse al pueblo judío, haciéndose judío y guardando todos los rituales, prácticas y costumbres judías como si fuera un judío.
Y un temeroso de Dios es uno que abandona la idolatría, pero no se hace judío, sino que comparte con el pueblo judío, cree en el Dios del judío, tiene temor del Dios del pueblo judío, pero solamente guarda 7 mandamientos. Mientras que el judío tiene que guardar 613 mandamientos. Entonces, de acuerdo con la ley, el temeroso de Dios guarda 7 mandamientos. El judío 613 mandamientos. Si tiene mayor compromiso. ¿Cuáles son los 7 mandamientos que un temeroso de Dios debía guardar? Número 1, no idolatría. Número 2, no blasfemia. Número 3, no asesinato. Número 4, no robo, no robar. Número 5, no inmoralidad sexual. Número 6, no comer cosas prohibidas. Y número 7, establecer cortes de justicia para la paz y la justicia social. Esos son los 7 mandamientos básicos que guardaban los temerosos de Dios. Ahora, los prosélitos tenían que guardar 613 mandamientos. Debido a que el número es bastante extenso, no los voy a mencionar todos aquí. Pero asuma que son 613 mandamientos. Quiere decir que el grado de compromiso es mucho mayor y las exigencias son mucho mayores. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia era esta. Un temeroso de Dios era amigo de Israel, pero no miembro de Israel. Un temeroso de Dios era amigo de la comunidad, pero no miembro de la comunidad. Mientras que un prosélito era miembro de la comunidad. Antes de la llegada de nuestro Santo Maestro, el Maestro de Israel y del mundo, Su Majestad Yeshua el Mesías, la única manera que existía para hacerse parte de la comunidad de Israel era haciéndose judío. Si usted no se hacía judío, usted no era miembro de Israel. La única forma, no existía otra forma para hacerse judío, hacerse miembro de la comunidad de Israel, que haciéndote judío. El temeroso de Dios era un invitado, era un amigo, era un visitante, un turista con permiso de trabajo, pero no era miembro de la comunidad. Por ejemplo, ¿cuál es mi estatus aquí en República Dominicana ahora? Turista. A mí me dieron un permiso, me dieron 90 días. Yo puedo entrar, puedo salir, puedo visitar las ciudades, nadie me molesta, me respetan. Pero yo no puedo ser gobernador, no puedo ser alcalde, no puedo ser presidente, porque soy ¿qué? Turista, soy visitante, tengo un permiso nada más. Ahora, si yo quiero identificar mi vida plenamente con República Dominicana, yo tengo opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Pues yo me puedo hacer residente, incluso me puedo nacionalizar, y después que me nacionalice, mi estatus cambia completamente. Lo mismo sucede con Israel. Si una persona se quería nacionalizar y hacerse judía y hacerse miembro de Israel, la única forma era hacerse prosélito. Y entonces tenía que jurar
guardar toda la constitución de Israel, es decir, los 613 mandamientos. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Cuáles son las dos diferencias notables entre un prosélito y un temeroso de Dios? La primera, ¿cuál es? ¿Cómo? La primera diferencia es en la cantidad de mandamientos que tiene que guardar. Uno 7 y el otro 613. ¿Y la segunda diferencia? ¿Cuál es? El temeroso está de visita, está de pasadita, ¿ok? Pero el prosélito es hijo, es visto como nacionalizado, miembro de Israel. Eso fue así antes de Yeshua el Mesías. ¿Está conmigo hasta aquí? Ahora, ¿qué sucede cuando viene el Mesías sufriente, Yeshua, sufre y muere por los pecados de Israel y del mundo? Que se introduce un elemento nuevo y maravilloso. Hay un cambio extraordinario estando presente Mashiach. ¿Cuál es el cambio más notable estando presente Mashiach? Esto nos está acercando a lo que estamos leyendo aquí ahora en este escrito de Pablo a los romanos. ¿Están todos conmigo hasta aquí? Nadie está testing, mandando mensajes de texto, nadie, ¿verdad? Tienen los teléfonos apagados, ¿es cierto? ¿Sí? Ok. All right. Cuando se hace presente el Mesías, estas circunstancias cambian totalmente. ¿Por qué? Porque los méritos del Mesías son tan grandes que ahora, cuando un gentil se convierte al Dios de Israel, suceden dos cosas importantísimas. ¿Cuáles son esas dos cosas importantísimas? Número uno, no se le exige que tenga que hacerse judío, ni vivir como judío para ser recibido como miembro del pueblo de Dios. En los días de Pablo hubo una tremenda discusión con esto. Léase Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 15 para que usted vea qué tremenda controversia se levantó. ¿Por qué? Porque algunos judíos, seguidores de Yeshua, decían: ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten al Dios de Israel? Vamos a hacer los judíos. Vamos a circuncidarlos según el rito de Moisés. Los circuncidamos y los podemos recibir como miembros de la familia. Otro grupo decía: no es necesario exigirles que vivan como judíos para recibirles con la familia. Suficiente es que guarden los 7 mandamientos que corresponde a todo temeroso de Dios, y los méritos de Yeshua son suficientes para recibirlos no como extranjeros o advenedizos, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta discusión llevó varios días y al final se tomó una decisión. Los apóstoles, bajo la guianza del Espíritu Santo, decidieron lo siguiente: que los gentiles que se convierten al Dios de Israel, echando mano a los méritos de Yeshua el Mesías, sean recibidos como miembros del pueblo de Dios, como miembros de la comunidad de los santos, como miembros de la familia de Dios, sin exigirles que se hagan judíos.
¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien, creo que ustedes son muy buenos estudiantes. Creo que ahora estamos en condiciones de seguir adelante. ¿Qué pasó entonces en Roma? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta a los romanos? Pablo no escribió esta carta porque le gustaba escribir. Escribir en aquella época era muy difícil y muy costoso. No había papel como nosotros lo conocemos. Para escribir se necesitaba pulir la piel de un animal, procesarla, era costoso. Yo puedo andar ahora aquí con este libro que tiene 434 páginas, pero si yo pongo eso en un rollo de piel de animal y me lo echo al hombro, no es fácil llevarlo conmigo. No era fácil conseguir ese papel de aquella época. Cuando Pablo escribe porque hay razones. Hubo circunstancias específicas que le motivaron a escribir. ¿Qué fueron esas causas por las cuales Pablo escribe esta carta a los romanos? Hay varias. Fueron circunstancias políticas y fueron circunstancias que podríamos llamar, para que podamos entender bien, eclesiásticas. ¿Cuáles fueron las causas políticas? Alrededor del año 44-45, un emperador romano llamado Claudio decretó la expulsión de todos los judíos de la ciudad de Roma. Si usted va, por ejemplo, al capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, descubre ahí el encuentro de Pablo con Aquila y Priscila en Corinto. ¿Qué fue lo que propició el encuentro de Pablo con Aquila y Priscila? Aquila y Priscila eran judíos miembros de la comunidad de Roma. ¿Por qué estaban ahora en Corinto? Porque Claudio había ordenado la expulsión de todos los judíos de Roma. Todos los judíos se tuvieron que ir de la ciudad de Roma. Entonces, cuando los judíos se van de Roma, ¿qué pasó con la comunidad en Roma? Se quedó sin sus miembros naturales. ¿Y quiénes se quedaron cuidando la comunidad y representando la comunidad? ¿Quiénes? ¿Los prosélitos o los temerosos de Dios? Los temerosos de Dios. ¿Qué pasó con los prosélitos? Fueron expulsados porque se habían hecho judíos. Te hiciste judío, pues tienes que sufrir con los judíos también ahora. Para afuera todos. Y tuvieron que irse de Roma. ¿Quiénes ocupan el liderazgo ahora de la comunidad? Los temerosos de Dios. Gentiles que guardaban los 7 mandamientos universales. Hasta ese día de la expulsión, los judíos eran los líderes de la comunidad. Los pastores de aquella comunidad eran los judíos. Los que enseñaban las escrituras al pueblo eran los líderes judíos. Pero al irse los judíos, se creó un vacío que fue llenado eventualmente por los creyentes de origen no judío, por italianos, por romanos. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, esta carta del apóstol Pablo no va dirigida a judíos en Roma. Esta carta del apóstol Pablo va dirigida a creyentes de origen gentil que ahora
dirigían la comunidad mesiánica en Roma. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Por qué entonces Pablo escribe esta carta? Porque en Roma comenzó a circular una teología y una doctrina extraña que llegó a oídos del apóstol Pablo. ¿Cuál fue esa doctrina extraña? Hoy día podemos identificar esa doctrina como la teología de el reemplazo o de la transferencia. ¿Qué cosa es la teología del reemplazo o de la transferencia? Se trata de lo siguiente: los creyentes de origen no judío que ahora dirigían la comunidad en Roma se hacían preguntas como: ¿por qué le están pasando estas cosas a los judíos? ¿Por qué les está yendo tan mal a los judíos? ¿Por qué Roma tiene tanta presión sobre los judíos? ¿Por qué Roma oprime tanto a los judíos? Y a nosotros los gentiles no nos hace nada. Nosotros podemos tener buenos negocios, nosotros podemos tener buenas casas, nosotros no tenemos problema con Roma, pagamos nuestros impuestos, todo nos va bien, pero a los judíos constantemente les están dando y les están dando y les están dando. ¿Qué es el problema que tienen los judíos? Y algunos líderes sugirieron que la respuesta es porque rechazaron al Mesías. Y por haber rechazado al Mesías, le están viniendo todos estos problemas. Esta teología comienza a desarrollarse y ahora le añaden otros elementos. ¿Cuáles son estos otros elementos? Los elementos son los siguientes. Seguramente todo este desastre que está ocurriendo con el pueblo judío y que se debe a su rechazo de Yeshua como Mashiach, como el Mesías, ha causado que Dios los haya desechado como pueblo y ya no los quiere, ya no los cuida, y ahora se ha buscado otro pueblo que somos nosotros, y por eso es que a nosotros nos va bien y a los judíos les va mal. Esta teología comienza a caminar y a germinar como una semilla de cizaña en toda la ciudad y comienza a esparcirse en otros lugares. Dios ha desechado a los judíos y ahora los gentiles somos el nuevo Israel. No diga amén. No diga amén, que eso es una teología del diablo. Sonría, que el Señor le ama muchísimo. ¿Ok? Esa cizaña, esa mala teología surge de Roma y llega a oídos del apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a los romanos para corregir, entre otras cosas, el problema de la mala teología del reemplazo. Y Pablo hace ciertas preguntas en esta carta. Por ejemplo, ustedes recuerdan, vaya a Romanos capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1, y vea usted el argumento del apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene ahí? Voy a leerlo.
Dice así, capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Es una pregunta retórica que Pablo mismo hace, porque ese era el problema que había en Roma. Los creyentes que ahora dirigían la comunidad en Roma estaban diciendo que la única manera de explicar el problema judío era que Dios los había desechado como pueblo. Y Pablo toma ese argumento que está rodando allá afuera, lo transforma en una pregunta que le permita dar una respuesta que corrija el problema. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Ni les pase por la cabeza esa idea. En otras palabras, lo que le está ocurriendo al pueblo judío no es que Dios los ha desechado. Hay otra cosa. Si usted mira un poquito más adelante, en el verso 11 del mismo capítulo 11, se repite la pregunta desde otro ángulo. Digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Entonces, ante la situación triste que está pasando el pueblo judío, oprimido por Roma, despreciado por Roma, expulsado de la ciudad de Roma, confiscados sus negocios, desprovistos, despojados de sus riquezas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se explica eso? Pablo dice, aquellos de entre ustedes que está diciendo que esta situación les ha venido porque han sido desechados como pueblo de Dios, está equivocada. Esa no es la razón. La razón por la cual están ocurriendo todos estos desastres con el pueblo judío no es porque Dios los ha desechado como pueblo y se ha buscado otro pueblo. Ese no es el problema, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo se explica que cada vez menos judíos aceptan que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo más gentiles lo aceptan? ¿Cómo explicamos que cada vez menos y menos judíos reconocen que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo más y más gentiles lo reconocen? En Roma se decía, es que Dios los desechó a ellos y nos escogió ahora a nosotros, y nosotros somos el nuevo Israel. Pablo dice, ni les pase por la mente esa idea. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Cómo explicamos que cada vez menos judíos aceptan que Jesús es el Mesías y más gentiles sí lo aceptan? ¿Cómo explicamos que los líderes de Israel y los gobernantes de Israel rechazaron la propuesta mesiánica de Yeshua y los gentiles sí la aceptan? La respuesta de Pablo es, estamos en presencia de un misterio. Dice Pablo en esta carta, hermanos, les ruego, no ignoréis este misterio. Es decir, el asunto no es que Dios ha desechado a su pueblo, sino que está ocurriendo un misterio.
Ahora, tengo que explicar qué significa misterio en la teología judía, en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes habrán oído hablar de las religiones de misterio. Y esas religiones de misterio son todas extrañas al concepto bíblico de misterio. La hechicería son religiones de misterios, pero no es de Dios. La brujería son religiones de misterio, pero no es de Dios. Existen, pasan cosas ahí, pero no viene de Dios. Son religiones de misterio, que cuando una mujer quiere atraer a un hombre, va donde está el hechicero del pueblo y trae un gato negro a las 12 de la noche, le cortan la cabeza, le ponen unos caracoles y el hombre va a venir. Todas esas cosas son misterios, pero son misterios satánicos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos hablando de misterios de Dios. Entonces, ¿qué significa un misterio de Dios? Misterio significa una verdad que Dios tiene escondida y que excepto que Dios mismo la revele, nosotros nunca vamos a encontrarla. Por ejemplo, el profeta Daniel recibe una revelación del ángel y la va a escribir. ¿Y qué le dijo el ángel? Daniel, no escribas esa visión, guárdala, porque es para el tiempo del fin. En el tiempo del fin eso va a ser revelado, pero ahora no puede ser revelado. Entonces, cuando hablamos de misterio, según Dios, significa algo que está escondido en el corazón de Dios y que a menos que Dios te lo revele, tú no puedes entenderlo. Por eso es que entre los grandes misterios de Dios, uno de ellos es el Mesías. Pablo en sus cartas habla mi conocimiento del misterio de Mashiach. El misterio de Mashiach. ¿Qué cosa es el misterio de Mashiach? Yeshua lo dijo. ¿Qué dijo Yeshua? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice nuestro maestro, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Padre quiera revelar. En otras palabras, si usted está aquí hoy y usted ha aceptado los méritos del Mesías de Israel para el perdón de sus pecados, es porque usted ha sido bendecido con la revelación del misterio. El Padre le ha revelado al Mesías a usted. ¿Entiendes eso? Si el Padre no te lo revela, no importa que tengas 3 doctorados en filosofía, 4 en astronomía, 3 en biología, 2 o 4 más en física nuclear, no lo entiendes. El Mesías es algo tan glorioso, es algo tan extraordinario. El misterio del Mesías es algo tan profundo, pastor, tan profundo, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo usted lo puede recibir y entender.
Si el Padre no te lo revela, no lo encuentras. Te pasa por adelante y no lo ves. Dios tiene que revelártelo. Benditos son aquellos a quienes les ha revelado la redención del misterio del Mesías de Israel. Benditos sois. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, entre otras cosas, para corregir esa mala doctrina de la sustitución o del reemplazo. ¿En qué consiste la inapropiada doctrina del reemplazo? ¿Quién me ayuda? Porque se me olvidó. ¿Quién es el nuevo pueblo ahora según esta doctrina? Es una doctrina equivocada. Dice Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. Fíjese si es cierto que Dios no ha desechado a Israel, que en noviembre nos vamos a Israel. Ahí está Israel, ahí está Jerusalén. ¿Y dónde está el imperio romano? Se fue. ¿Y dónde está el imperio asirio? Se fue. ¿Y dónde está el imperio griego? Se fue. ¿Y dónde está el imperio babilónico? Se fue. ¿Y dónde está Israel? Ahí está Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Y esta es una gran esperanza para ustedes. Porque si Dios ha sido fiel con Israel, también va a ser fiel contigo. Y a ti tampoco te desechará. Porque Dios es fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es aquí que Pablo usa la analogía de los dos olivos para explicar este misterio. Como dijimos al principio, esta primera planta que tenemos aquí nos va a representar el olivo silvestre. Es decir, nos va a representar al mundo, a los gentiles. Y esta planta que está aquí nos va a representar al olivo natural, a Israel. Dice Pablo, algunas de las ramas naturales fueron desgajadas. Algunas, no todas. Algunas ramas fueron desgajadas. Pero no todas. Anás fue desgajado. No vas a hacer, yo no sé qué vas a hacer para pagar esto ahora. Caifás fue desgajado. Judas fue desgajado. Tomás casi lo desgajan, casi. Al final no fue desgajado. Pero
Israel como nación no fue desgajada, no fue desechada. Ahí está Moisés, ahí está Josué, ahí está Caleb, ahí está Gedeón, ahí está David, ahí está Isaías, ahí está Jeremías, ahí está Abraham, Isaac, Jacob, están los profetas. Aquí está Pablo, Pedro, Johanán, Meir, Hillel, todos los judíos que creyeron que Jesús es Mesías. Ahí están, ahí está Israel. Israel no ha sido rechazado por Dios. Pero a no dudarlo, algunas ramas fueron deschazadas. Algunas, no todas. Por incredulidad, por desobediencia, por no creerle a Dios. Coré y su séquito fueron desgajados. Se los tragó vivo el infierno. 250 el mismo día. La generación que no le creyó a Caleb y a Josué no entró en la tierra prometida. Todos perecieron en el desierto. Fueron desgajados por incredulidad. Pero no todo Israel. ¿Qué pasó aquí? Si Dios le revela el misterio del Mesías a los líderes de Israel, y los líderes de Israel proclaman que Jesús es el Mesías, todo Israel habría entrado en el mundo por venir, pero el mundo se habría perdido. ¿Qué hizo Dios? Le escondió temporalmente el misterio del Mesías a los líderes de Israel, a los gobernantes del pueblo, a los que tenían la responsabilidad de proclamarlo el Mesías. Le escondió el misterio. Yeshua mismo se escondió de ellos. ¿Cómo lo esperaban? Como un rey invicto. ¿Y cómo vino? Montado en un burro. ¿Cómo lo esperaban? En las nubes del cielo. ¿Cómo vino? Humilde. ¿Cómo lo esperaban? Un rey conquistador. ¿Cómo vino? Siervo sufriente. ¿Cómo lo esperaban? El león de Judá. ¿Cómo vino? El Cordero de Dios. Ellos estaban buscando al león y lo que les pasó por delante fue un cordero. Dios se lo escondió. Yeshua mismo, en una ocasión lo tomaron sus amigos para proclamarlo rey. ¿Y qué hizo? Se escondió. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres Elías, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy?
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué dijo el maestro? No se lo digan a nadie. Guárdenme el secreto. No se lo digan a nadie. En una ocasión llaman al maestro porque la niña de un jefe de una sinagoga, del presidente de una sinagoga, está muy enfermita. Tenía 12 años. Cuando llegan a la casa, ya la niña había muerto. La habían bañado, le habían purificado el cuerpo. Usted sabe que en el judaísmo se entierra el mismo día que la persona muere. La niña iba a ser sepultada en unas horas. Cuando el maestro llega, le dicen, la niña se murió. Dice, no se murió. ¿Cómo que no se murió? La niña está muerta. No está muerta, solo duerme. Y la voy a despertar. Tomó a los padres de la niña y a 2 o 3 de sus discípulos, subió al aposento donde estaba el cuerpo muerto de la niña, se pone frente a ella y le dice, Talita cumi. Y ocurrió el milagro. La niña resucitó. Imagínate qué clase de milagrote es ese. La niña resucita. Y Jesús se la devuelve a los padres y le dice, denle de comer. Y entonces hace esta declaración, no se lo digan a nadie. Piensen en eso. Y Jesús le dice, no se lo digan a nadie. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no le decimos a nadie? Por supuesto, no puede ser el milagro, porque el milagro era evidente. Todo el mundo vio a la niña muerta y ahora todo el mundo la estaba viendo viva. Eso no se puede esconder. Es imposible esconder un milagro así. Todo el mundo la vio viva. Entonces, cuando el maestro dice, no se lo digan a nadie, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando Yeshua llama a esa niña de entre los muertos y le dice, niña, levántate hacia mí, y ocurrió el milagro, los padres y los discípulos que estaban allí recibieron la revelación del misterio. Este es el Mesías, Rey de Israel. Este es el Mesías, el Rey de Israel. Y les reveló el misterio. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? No se lo digan a nadie. ¿Qué cosa? Que el Mesías de Israel estuvo aquí. No se lo digan a nadie. Y ese misterio fue escondido de los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no quería solo la salvación del pueblo judío, quería la salvación y quiere la salvación del mundo. Consecuentemente, Dios endureció en parte y por un tiempo al pueblo de Israel en relación a la revelación de Yeshua como Mesías, para dar la oportunidad que este mensaje de redención fuera al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice Israel. Los judíos no necesitamos que nos digan que Dios nos ama, porque ya eso nos lo habían dicho desde antes. Los que no sabían que Dios les amaba era el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a Israel, al mundo. Dios no ama solo al judío, te ama a ti también. Tú eres también precioso a sus ojos. Eres tan precioso a sus ojos
que Dios endureció en parte y escondió este misterio para abrir un compás de tiempo. El tiempo de los gentiles. Para que partiendo de Israel el mensaje de redención llegara a las naciones y todos los pueblos de la tierra recibieran la revelación del misterio para que pudieran decidir si lo aceptaban o lo rechazaban. Ahora, ¿qué es más fácil? Que no te revelen el misterio y por lo tanto tú lo rechazas porque no sabes, o que te lo revelen y lo rechazas. ¿Dónde hay mayor responsabilidad, pastor? Dios va a tener misericordia de aquellos que nunca conocieron del Mesías, pero de aquellos a quienes le fue revelado y lo rechazaron, eso es serio. La razón por la cual Dios temporalmente endureció a Israel y le vinieron todas estas cosas terribles a los judíos, no fue porque Dios lo rechazó como pueblo y se buscó otra esposa. No fue que Dios se divorció de Israel y se buscó otra mujer. Fue que puso a Israel en un estado de espera para abrir el tiempo de los gentiles, a fin de que todo el mundo reciba la revelación. Y cuando el tiempo de los gentiles concluya, entonces dice Pablo, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Cuánto entienden lo que está hablando aquí? ¿Cuánto entienden lo que está pasando aquí? ¿Cuánto entienden lo que Pablo está enseñando aquí? Ahora, el tiempo de los gentiles no va a durar para siempre. El tiempo de los gentiles se va a acabar. La oportunidad para que los gentiles reciban la revelación está limitada. Hoy es el día de salvación. Mañana podría acabarse. Y Yeshua lo dijo. Yeshua dijo esto, y es muy serio, señores. No podemos jugar con esto. Yeshua dijo, Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles termine. En el año 70 de esta era, Jerusalén fue tomada por los romanos y destruida. Y estuvo bajo dominio de los gentiles hasta 1967. En 1967, en la famosa guerra de los 6 días, el ejército de defensa de Israel redimió a Jerusalén de manos de los gentiles, y hoy día Jerusalén es la capital única, indivisible y eterna de Israel. Y Jesús dijo, la generación que vea esto no pasará. ¿Cuánto dura una generación? 40 o 50 años.
En 1967 Jerusalén fue conquistada. Súmale 50 años. ¿Cuánto te da, matemático? 67 más 50. O sea, desde 1967 le suma 50 y eso nos coloca en el 2017. ¿Y en cuánto estamos? ¿Qué tiempo falta para que se cumplan 50 años? Si esa cuenta es correcta, ¿qué tiempo falta para que se concluya el tiempo de los gentiles? ¿Sabe lo que significa eso, pastor? Significa que si usted va a hacer algo grande para Dios, este es el momento de hacerlo. Right now. A shout. Si vas a hacer algo para Dios, ahora es el momento. Porque los días se han acortado. Estamos al concluir el tiempo de los gentiles. A lo mejor Dios extiende unos días de gracia. No sabemos. Pero ahí está. El tiempo de los gentiles se agota. Por eso es que usted ve que cada vez más Israel cobra vida. Más vida, más vida, más vida, más vida. Los otros días sacaron una propaganda, los musulmanes en los Estados Unidos, de boicotear todas las cosas judías. Si tú vas a boicotear todas las cosas que Israel ha producido, tienes que botar los celulares, las computadoras, los instrumentos de operación de corazón, porque todas esas cosas las ha producido Israel para bendecir al mundo. La higuera está dando fruto, está echando hojas. El tiempo de los gentiles se acaba. Israel será todo salvo. Y por eso Dios quiere tratar contigo en esta noche. ¿Qué dice Pablo? Esto es lo que dice Pablo. Partiendo de los judíos, recuerden que Yeshua lo dijo, la salvación viene de los judíos. Partiendo de los judíos fueron los que llevaron el mensaje de redención a las naciones. Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles todos eran judíos. Ellos fueron los que llevaron el mensaje de redención a las naciones. Por ellos llegó este mensaje aquí. La Biblia que tú tienes fue escrita por judíos. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. El mensaje de la redención partió de una fuente judía. Dios usó al pueblo de Israel para llevar la buena noticia de la redención a las naciones. Yo no sé ¿cómo te llegó el mensaje a ti? No sé. A lo mejor alguien te invitó, a lo mejor un programa de radio, a lo mejor un programa de televisión, a lo mejor te regalaron una Biblia, a lo mejor lo escuchaste de un amigo, alguien te habló. Dios usa muchos medios y muchas maneras para revelarnos al Mesías. El asunto es que te fue revelado. ¿Qué dice Pablo que Dios hace cuando esa palabra de redención llega a los gentiles y los gentiles aceptan la revelación del misterio? ¿Qué dice Pablo que Dios hace? ¿Los deja ahí en ese árbol? No. Dice, los injerta entre las ramas del olivo natural. ¿Lo ve usted? Así que al momento que creíste la revelación, Dios te saca de aquí
Y por el poder del Espíritu, ¿a dónde te lleva? Entre las ramas naturales. Pastor Alejandro, ¿qué tiempo hace que te fue revelado el misterio del Mesías? 40 años. ¿Cómo te llegó la revelación? ¿Alguien te habló un mensaje y la recibiste? ¿Qué hizo Dios contigo cuando recibiste la revelación? ¿Te dejó aquí o te puso para allá? Te sacó de aquí con toda tu familia, mira. ¡Pum! Allá. Aleluya. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 11, verso 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya lo explicamos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas. Entre ellas. Escucha. Dios, cuando tú recibes la revelación del Mesías, si lo aceptas, Dios no te deja aquí. Dios te toma aquí y ¿qué hace contigo? ¿A dónde te lleva? ¿Dónde te injerta? En el olivo natural, entre las ramas. Y aquí tú estás con Moisés, con David, con Isaías, con Jeremías, con Daniel, con Pablo, con Pedro, con todos los apóstoles, con Mesías. Ahí está. Ese es tu pueblo ahora. ¿A ti te fue revelado el Mesías? ¿Aceptaste la revelación? ¿Dónde tú estabas antes? ¿Cómo te llamas? Harrison. ¿Dónde tú estabas antes, Harrison? Aquí, en el olivo silvestre. Sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa. Aquí estabas, perdido. Te llegó la revelación del Mesías. La recibiste. ¿Y qué hizo Dios contigo? ¿Te dejó aquí? No. Dice, ese no es de ahí más. Ese es mío ahora. Ese es mío ahora. ¿Qué puse? ¿A cuántos de ustedes les llegó la revelación del Mesías? Pues hay que empezar a sacar todas estas ramas de aquí. Este árbol se tiene que quedar pelado. La ciudad de San Pedro de Macorís está recibiendo esta revelación y Dios los está sacando de aquí. Dios los está sacando de aquí. ¿Y qué hace Dios cuando te saca de aquí? ¿Te deja en el aire? ¿A dónde te injerta? Aquí. ¿Lo puedes ver? Ahora, lamentablemente, a partir del segundo siglo, esta mala teología que se dio en Roma comenzó a echar raíces en otros lugares y se levantaron pastores y líderes que siguieron enseñando que Israel había sido desechado y que ahora la iglesia cristiana es el nuevo Israel, y crearon un nuevo árbol, este que está aquí, acércamelo. Se levantó Roma y dijo: nosotros somos la iglesia universal, Israel no cuenta, nosotros somos la nueva iglesia,
el nuevo pueblo de Dios. Los judíos fueron rechazados. Por lo tanto, cuando una persona recibe la revelación, no tiene que irse para allá, tiene que venir a Roma. La mayoría de la gente en República Dominicana son católicos romanos, porque se creyeron esta mala teología. Dios anda buscando un pueblo que le diga a los que han sido engañados por Roma que tu lugar no está aquí, es este el lugar. Dios está levantando un pueblo. Dios está buscando un pueblo. Por eso es que dice el Nuevo Testamento: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? La Biblia dice: Roma se quedará desnuda y avergonzada delante de las naciones. Yo la desnudaré y la avergonzaré. Salgan de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Salgan de ahí, pueblo mío. No participen de sus hechicerías, no participen de sus pecados, para que no se hagan partícipes de las plagas y del juicio de Dios que vendrá sobre ella por mentirle al mundo. Cuando usted acepta la revelación del misterio de Mesías, Dios no te lleva allí. Tu lugar no es Roma, tu lugar es Jerusalén. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Ahora, esto que yo estoy diciendo es un tremendo milagro. ¿Por qué? Escucha. Dice Pablo que este milagro es un injerto contra naturaleza. Tengo que explicar eso para que no se quede esa laguna ahí. ¿Qué significa que este es un milagro contra naturaleza? Olvidémonos un momento del olivo, porque ese no es un árbol muy conocido en América, y pensemos en un árbol que sí lo conocemos bien, la naranja. Un jugo de naranja en la mañana es lo más sabroso que hay, natural. Vamos a suponer que un agricultor descubre que tiene una parcela de tierra llena de naranja agria. Y él no quiere naranja agria, él quiere naranja dulce. Resulta que ya ese naranjo ha crecido. Sembrar una mata de naranjo desde pequeñita tarda años en dar fruto. ¿Cómo puede aprovechar el tronco de ese naranjo agrio que ya ha crecido? ¿Qué hace el agricultor en el mundo natural? Toma una rama
¿verdad?, de naranja dulce y la injerta ¿dónde? En el tronco del naranjo agrio. Lo injerta aquí. ¿Y qué sucede? Que como la rama no cambia su naturaleza, la rama sigue siendo naranja dulce, al recibir la savia de la tierra, como ella no cambia su naturaleza, da naranja dulce en un tronco agrio. Eso es un milagrazo. Ahora, si yo tomo una rama de naranja agria y la injerto en un naranjo dulce, ¿qué negocio estoy haciendo? Ninguno, porque como la rama no cambia su ADN, ella me va a seguir dando naranja agria aquí. Entonces, yo nunca tomaré una rama de naranja agria y la pondré en un tronco de naranja dulce, porque me va a seguir dando naranja agria. ¿Qué hizo Dios? Contra naturaleza. Te sacó de aquí siendo naranja agria, te colocó acá y resultó que ahora das naranja dulce. ¿Cómo me explicas? A ver, ¿qué biólogo me explica cómo es posible que una rama de naranja agria injertada en un tronco de naranja dulce no de naranja agria, sino dulce? Es imposible. En el mundo natural eso no sucede. Por una simple razón: la rama no cambia su naturaleza. Por lo tanto, la única forma que una naranja agria tiene de dar frutos de naranja dulce en un tronco de naranja dulce es porque su naturaleza cambie. Y eso es exactamente lo que te ocurre cuando tú recibes por la fe en tu corazón la revelación de Yeshua como Mashiach. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, y todas las otras cosas son pasadas. ¿Entiendes lo que estoy hablando? En otras palabras, Dios te hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, te transforma completamente, y ahora, en vez de verse en ti la mentira, la hechicería, el robo, la calumnia, ahora se ve en ti el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque con Dios todo es posible. La pregunta es: ¿dónde estás tú en todo esto? ¿A qué pueblo tú perteneces según Dios? No según los hombres, según Dios. La gran revelación que el Eterno te está trayendo aquí es que por tu unión con el Mesías de Israel, ya tú no estás más aquí, mucho menos allá, sino que ahora tú perteneces aquí. Este es tu pueblo, este es tu destino.
Ese es tu futuro. ¿Te atreves a creerle a Dios? Voy a hacer 3 declaraciones de fe. Tres revelaciones de fe que si tú las aceptas va a transformar toda tu vida. Voy a hacer 3 revelaciones que si tú las recibes en esta noche, estarás permitiendo que la semilla del reino de Dios entra en ti y transforme toda tu vida. Y estas son las 3 declaraciones de fe. Al momento que tú las confieses, es como estar firmando un pacto. Porque la confesión es la firma del alma. Así como cuando tú vas a comprar un carro te hacen firmar, o cuando vas a comprar una casa te hacen firmar, o cuando te casas te hacen firmar un papel como sello de un pacto en el cual tú entras. Así cuando el alma acepta la revelación y la confiesa, está firmando en los lugares celestiales. Y al tú firmar y entrar en esa relación de pacto, toda la provisión del pacto será cumplida por parte de Dios, porque Dios es fiel. Y estas son las 3 declaraciones que voy a pedirte que la confieses. Primero, yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. ¿Te atreves a creer eso? Segunda declaración, yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. ¿Te atreves a creer eso? Tercera declaración, yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. ¿Te atreves a recibir eso? Vamos a estar en pie. Quiero que la escuchen bien. No quiero que hagan una confesión que usted no sabe lo que va a hacer. Quiero que haga esta confesión con plena conciencia de fe. Y la voy a repetir otra vez. Número 1, yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Segundo, yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. Y tercero, yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. ¿Te atreves a creer eso? Ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí: yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. Yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. Yo creo esto, yo lo recibo y lo confieso con mi alma. Yo lo creo, yo lo recibo y lo confieso con mi alma. Denle una ofrenda de aplauso a Dios.